Muy bien, tomemos nuestros asientos. Vamos a iniciar entonces este estudio. Esta es la séptima parte de la serie de los 10 mandamientos. La verdad que ha sido un camino bastante interesante. Se han ido profundizando, se han ido fortaleciendo y repasando contenido y material que la iglesia hemos tenido hace muchos años, sobre todo con esto tan importante que son los 10 mandamientos. Así que ahora nos encontramos en la séptima entrega, Hoy día vamos a ver este mandamiento, vamos a ver que apunta justo al centro de una de las relaciones más estrechas que el ser humano puede llegar a tener con el sexo opuesto en el matrimonio. Es el séptimo mandamiento. Veremos por qué Dios escribió este mandamiento y por qué funciona como un sistema de seguridad y el más poderoso para que los matrimonios sean bendecidos por Dios. Es como un sistema de seguridad este mandamiento número 7. Por eso el título que le pusimos es La protección del matrimonio, el séptimo mandamiento. La protección del matrimonio. La protección. Vamos a Éxodo, capítulo 20 y versículo 14. Vamos rápido a este mandamiento, el séptimo mandamiento. Capítulo 20, versículo 14. Son 3 palabras. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Eso es todo. También lo podemos encontrar en Deuteronomio 5:18, que ese es el homólogo que se le entregó al pueblo de la generación del desierto, que se le volvió a repetir la ley. Bueno, son solo 3 palabras. Parece algo sencillo, parece algo fácil tal vez de aplicar. Lo cierto es que tiene varias implicaciones, como todos los mandamientos. Y dice entonces, no cometerás adulterio. Como dijimos, este mandamiento apunta al centro de la relación más estrecha que el ser humano puede llegar a tener con el sexo opuesto. Sobre la fortaleza de esta relación que se puede lograr si obedecemos su palabra, si obedecemos la palabra de Dios. No hay nada mejor que una buena relación. Se siente muy bien cuando hay una buena relación entre los esposos. No hay nada mejor cuando se llevan bien. No hay nada mejor cuando hay objetivos en común. No hay nada mejor cuando hay apoyo, cuando hay confianza. Y si nos vamos al inicio de todo esto del matrimonio, que es lo que vamos a hablar más el día de hoy, nos vamos a ir ahora al libro de Génesis. Porque Dios, no sé si han visto que Dios al principio en Génesis empieza con los días, con la recreación, y al final de cada día menciona algo. Y dice, y vio Dios que era bueno. Cada día que termina, Dios dice que lo vio y dice, esto está bien. Pero hay un elemento que no dice que fue bueno, sino que lo hace de manera incompleta. Vamos aquí a Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 25. Génesis, capítulo 2. Y versículos 18 al 25. Vamos a leer toda esta sección. Aquí entonces venimos hablando de que Dios vio que la luz era buena, vio que la tierra, el mar, la hierba verde era buena, sus semillas, las lumbreras, las aves del cielo, las bestias de la tierra. Y llegamos aquí ahora a este 6º día. Y viene el versículo 18 de Génesis y dice, y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El eterno Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí hay un pequeño comentario. Probablemente Dios le pidió esta tarea a Adán, probablemente para que él se diera cuenta que no había nadie como él, que él era el único ser humano en la tierra, con todos los animales que había a su alrededor.
Y sigamos entonces aquí leyendo versículo 21. Ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el eterno Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí hay también otro comentario interesante sobre la ayuda idónea. Algunas veces en la cultura que nosotros vivimos no se alcanza a comprender lo que originalmente el hebreo nos dice respecto sobre la ayuda idónea. Ayuda idónea, la ayuda es una palabra que incluso se utiliza mucho en los locales comerciales, no sé si han visto, es eser, significa ayuda, eso es en hebreo. La palabra segunda, que es idónea, es la más compleja, la más interesante. ¿Por qué? Porque tiene un doble significado, la de idoneidad. Cuando dice le haré una ayuda idónea, después de los animales, ¿no? En hebreo entonces tenemos a eser como ayuda y tenemos idónea como que neged. Esa es la segunda palabra. ¿Y qué significa esta segunda parte? La primera es sencilla, como lo dijimos, pero la segunda, en su origen y la riqueza del hebreo, porque tiene más de dos significados, significa frente y en contra al mismo tiempo. Frente y en contra. Ayuda idónea. Una ayuda al frente y en contra. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, es como decir, le haré una ayuda como socorro frente a él y en contra de él. Una ayuda que lo esté socorriendo para ir en los caminos de Dios, y cuando el hombre se apartare de él, la mujer tendría que ir en contra de él para que lo volviera a encauzar. Entonces es un complemento muy interesante que yo creo que vale la pena aquí comentarlo. Entonces es una pareja perfecta para que puedan protegerse en los caminos de Dios. Entonces después viene el sueño, viene esto de las costillas, carne de su carne, hueso de sus huesos. Y algunos consideran que la mujer fue creada a consecuencia del hombre. Es decir, el plan era hacer al hombre, y bueno, entonces como estaba aburrido, estaba solo, no era bueno que estuviera solo, hizo la mujer. Pero lo cierto es que ambos estaban considerados de un principio. Tanto el hombre como la mujer, no fue una consecuencia de la otra, porque ambos son un complemento. Estaban planeados con anticipación. No es bueno que el hombre esté solo, es una frase que nos habla de que había algo aquí incompleto que se tenía pensado completar. No es bueno que el hombre esté solo, bueno, entonces viene el complemento o la otra parte, en el caso de la mujer. Y luego leímos versículo 24 al 25. Estos versículos son muy importantes. ¿Qué formó Dios en estos últimos dos versículos? ¿Qué formó Dios en estos últimos dos versículos? Una relación entre un hombre y una mujer. Eso es lo que leemos en estos dos versículos. Dios instituyó el matrimonio en estos dos versículos. Estos versículos son los que se leen en una ceremonia de la iglesia, de Génesis. ¿Quién es el autor del matrimonio? Dios, lo acabamos de leer. No fue que se les ocurriera a ellos, a Adán y Eva. Como que bueno, ya están creados, a ver lo que hacen, ¿no? Pásenla bien, vayan a comer algo. Dios les dio esa instrucción y los unió. Fue una institución con un objetivo muy hermoso, con un objetivo muy íntimo también, lo del matrimonio. Lo hizo Dios como algo santo, con un objetivo divino,
como se hablaba en el sermoncillo de la mañana. Y ahora vamos a ir, teniendo la base de esto, vamos a ir a Mateo 19. Lo hemos leído en otras oportunidades y aquí obviamente nos va a ayudar a ver este punto cuando le preguntan al maestro sobre el matrimonio. Sobre el matrimonio. Vamos a leer solamente versículos 3 al 6. Versículos 3 al 6. Mateo capítulo 19 y versículos 3 al 6. Dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vemos que Jesucristo apunta a esta relación del matrimonio como un pacto sagrado entre un hombre y una mujer, y podríamos agregar a un tercer ser, Dios, en esta relación, porque ellos no se casaron solos. Fue Dios quien hizo la ceremonia del matrimonio. Esta santidad es la que debe permanecer en alto, original del matrimonio, es la que debe prevalecer, es la que debe conservarse. Pero, por la dureza de los corazones de los hombres, hubo un inconveniente que rompió el matrimonio y su idea original. ¿Qué es lo que entró? El adulterio. El adulterio. Acuérdense el mandamiento que estamos viendo. No cometerás adulterio. Hoy día, el mundo, ¿qué nos dice el mundo? Sin ningún tipo de pudor o de vergüenza, el mundo está publicando que la decisión que las personas pueden tomar son bastante libres. Que la decisión con quién la persona o personas tengan relaciones sexuales es algo privado, es algo personal, que nadie le incumbe el uno al otro y que nadie puede decirle nada porque está en su libre derecho. Eso es lo que escuchamos hoy día en todas partes. Si acaso las practican dentro del matrimonio, estas libertades, o probablemente antes del matrimonio o fuera del matrimonio, quizás para poder probar, o quizás después de un matrimonio que tenga algunos años, ya se aburran, entonces empiezan a buscar otros caminos. Quizás para encontrar nuevas sensaciones, tal vez para que involucren a más parejas sexuales dentro del matrimonio. Eso es algo común dentro del mundo moderno. O con la cantidad de personas que quieran y el sexo que quieran. Y el sexo que quieran. ¿Y por qué digo sexo? Digo sexo para evitar la confusión que hoy día vemos, porque hay una deconstrucción y desvinculación entre dos cosas, entre el sexo biológico y el género. Entre el sexo biológico y el género. Hay una supuesta imposición que el medio nos ha dictado como género. Entonces hay una desvinculación de estos dos elementos hoy día y entendemos claro que el género y el sexo no están separados. Hoy día el ser humano o los medios están separando el género del sexo biológico. Por eso dije con el sexo que quieran. ¿Y qué nos dice Dios al respecto de este punto? ¿Qué nos dice sobre esta supuesta libertad de poder elegir cuándo, con quién y cómo y con quiénes al momento que la persona desea? Bueno, nos habla de la inmoralidad sexual, que eso es inaceptable frente a los ojos de Dios. Esa es la inmoralidad sexual, que frente a los ojos es algo inaceptable. Ese es el punto. La única sexualidad libre, abierta, y pongámosle llena de todos los colores del arco iris, la única es
la que vemos en los versos 24 y 25 de Génesis. Eso es lo que nosotros hablamos en el origen de lo que es el matrimonio. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese es el marco seguro del matrimonio donde uno desarrolla la sexualidad. Dentro de ese marco del matrimonio. Aquí hay confianza y es donde la sexualidad se desarrolla. En este círculo íntimo es donde dos llegan a ser uno en carne y también en espíritu. Es interesante cómo Génesis lo menciona. Y ese es el origen de todo esto. Hay abundantes bendiciones cuando esto ocurre. En la iglesia lo hemos visto con jóvenes que se casan apropiadamente. Hay múltiples bendiciones cuando esto puede ocurrir. Ahora, respecto a esto del sexo y del amor que el mundo informa, yo tengo una reflexión interesante aquí, porque he visto que el medio informa e invade nuestra atención, confundiendo en realidad el sexo con el amor, como que los confunden. Y al mismo tiempo lo reducen como que fuera algo muy trivial, hablando del sexo, como que fuera algo muy natural, muy normal, sin tantas formalidades o condiciones para que ocurra. Pero cuando se reduce el sexo a esta trivialidad, como el acto sexual, y se le pinta más que lo que realmente Dios hizo, se le pinta como un acto animal o una necesidad animal, la verdad es que no hay mucha diferencia con los animales, porque estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. Es como ver cómo los animales se desenvuelven. Y el mundo no sabe que hay un creador del sexo. Y eso es Dios. Dios creó al sexo. Y lo hizo bueno. Y lo hizo natural. Pero lo dio dentro de un marco de seguridad que se llama matrimonio. Si el matrimonio es santo, si el matrimonio es apropiado, también lo va a hacer el sexo. Una cosa con la otra. Solamente así será bueno. Recordemos que Dios es el autor del sexo, Él lo ideó, Él lo diseñó para nuestro bien, con objetivos. Dios es su autor y nos ha dicho cómo se puede disfrutar. De nuevo estamos hablando en ese margen seguro. La intención de Dios en este pacto es que se concrete esta relación íntima entre un hombre y una mujer en carne. Esa es la intención de Dios, como lo leímos en Génesis. Y también en espíritu, entre un hombre y una mujer y con Dios. Aquí hay varias cosas que están ligadas. Por eso el mandamiento, ¿qué es lo que dice? No cometerás adulterio. Hay una negativa frente a lo que sucede cuando las relaciones sexuales son extramaritales o fuera del matrimonio. Dios dice, el sexo es bueno, yo lo hice, se puede disfrutar, pero dentro del marco del matrimonio. Porque el matrimonio es una relación santificada por Dios. Él está ahí en esa relación santificada. Dios está en esa relación entre un hombre y una mujer. Y el adulterio, ¿qué es? El adulterio es lo que destruye el matrimonio, lo que destruye esa relación íntima. Cuando Dios ya empieza a dejar de estar en ese lugar. Es así como podemos nosotros elevar el concepto que algunas veces está tan pisoteado del sexo, que se habla en las calles, se habla con los jovencitos y que se dan ciertas sugerencias, comparten experiencias. Pero Dios es bastante claro en su palabra. Es así como podemos elevar el concepto del sexo y del amor por muy encima de lo que el mundo predica
y enseña. Y está ahí en Génesis. Y nuestro Señor Jesucristo también lo mencionó en Mateo, que es lo que acabamos de leer. El mundo entiende el matrimonio de una manera muy diferente a la intención original de Dios. Lo tiene muy, muy trastocado. Si prestamos atención a lo que nosotros leímos en Génesis, capítulo 2, les voy a hacer 3 procesos sobre el orden que Dios estableció. Lo primero, Adán y Eva se atraen químicamente. Adán ve a su mujer y dice, bueno, ahora sí ella es como yo. Y le pone como nombre de varona. Y entonces entendemos que Adán, o podemos especular, ¿no? Dijo, bueno, ahora sí tengo una compañera que es de mi carne. Entonces aquí hay una relación entre ellos, que empiezan a conocerse. Eso es lo que pasa en una relación de noviazgo, cuando se empiezan a conocer. Parte número 2, cuando Dios los casa, los toma, considerando que van a dejar sus familias, el hombre y la mujer. Por tanto, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo leímos en el versículo 24. Y ese es el punto número 3. O sea, viene el matrimonio y luego vienen entonces las relaciones íntimas. Un noviazgo, podríamos decir, el matrimonio como tal, punto número 2. Y punto número 3, tenemos ya la relación libre de amor, de mucha intimidad, donde está involucrado el sexo, sin ningún prejuicio y sin ningún problema. Tenemos 3 procesos, 1, 2 y 3. Y eso lo nombra Génesis capítulo 2, versículos 23 al 25. Un matrimonio tiene alto estándar, un alto estándar para ser como Dios lo ha definido. Debe ser permanente, debe ser monógamo, santo, y está hecho para nuestro bien. El matrimonio y el sexo, lo que estamos hablando acá. Ahora, hay 2 palabras que se utilizan sobre el rompimiento de lo que es el matrimonio con el adulterio. Hay otra palabra que la vamos a mencionar. Porque en el Antiguo Testamento se habla del adulterio, y el adulterio son relaciones extramaritales o inmoralidades sexuales fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. En el Nuevo Testamento, ¿qué sucede con las influencias de un mundo pagano, gentil, que se empieza ya a relacionar con el cristianismo? Empiezan a haber otras ideas, empiezan a haber otras costumbres, y la inmoralidad sexual ya no se habla o ya no se relaciona solamente con lo que sucedía a nivel matrimonio, sino que también en otras formas ya era mucho más abierto. Por eso en el Nuevo Testamento, en el griego, vemos esta palabra que es la fornicación. La fornicación. Entonces podremos relacionar adulterio en el Antiguo Testamento y fornicación en el Nuevo Testamento. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que reúne las 2 palabras. Se las voy a leer aquí. Está en Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ambas son inmoralidades sexuales. Tienen su aplicación un poco diferente, pero estamos hablando del mismo pecado, del mismo error. En 1 Corintios, capítulo 5, si recuerdan bien, hay un inconveniente dentro de la iglesia, pero no era a nivel como del matrimonio como tal, como que fuera un adulterio, porque había un hombre que estaba teniendo relaciones ilícitas con su madrastra. En 1 Corintios 5. Hay una situación bien complicada en la iglesia y le estaban dando el tiempo para que el hombre se arrepintiese y estaban permitiendo esta situación dentro de la iglesia. Entonces no era un matrimonio como tal, por lo tanto no sería correcto llamarlo adulterio, sino que sería correcto llamarlo como una fornicación en su concepto del que estamos viendo. Fornicación viene de la palabra porneia, que hemos escuchado muchas veces. La palabra porneia.
que se traduce como fornicación y puede comprenderse como cualquier inmoralidad sexual. Eso es porneia, cualquier inmoralidad sexual. Tengo aquí un comentario de Robertson, del griego del Nuevo Testamento, que dice lo siguiente respecto a estas dos palabras, fornicación y adulterio. Dice, porneia a veces es usado para significar el pecado sexual en general y no solamente entre personas solteras, mientras que moicheia, que es el adulterio, sí es técnicamente el adulterio de parte de los casados. Entonces aquí tenemos las dos palabras. Sería porneia y moicheia, que sería fornicación y adulterio. Dios no nos ha llamado a la iglesia para adulterar, no nos ha llamado para practicar la fornicación, nos ha llamado para ser santos, ya sea a nivel individual o ya sea a nivel familiar con nuestra pareja, con nuestro matrimonio. Ese es nuestro llamado, con nuestra esposa o con sus esposos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 3 al 7. Dice, Primera de Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está, porneia. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces Dios creó el sexo, y su intención es que la relación que hay en el matrimonio sea una relación santa, que sea una relación inquebrantable, que sea una relación que perdure. Por eso tenemos este mandamiento de no cometerás adulterio. ¿Qué es lo que nos dice el predicador al respecto sobre las relaciones matrimoniales sanas, donde se disfruta una buena relación con la mujer y la mujer con el hombre? Fíjense aquí, Eclesiastés 9:9. ¿Qué es lo que nos dice el predicador? Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 9. Dice, goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Nos está dando un consejo en relación a una relación sana, una relación, un matrimonio sano, de un hombre y una mujer. No obstante, también nos habla por Proverbios acerca de cuando uno empieza a mirar o a llevar a cabo poco a poco un adulterio. Noten aquí Proverbios capítulo 5, versículos 20 al 23. Proverbios capítulo 5. Versículos 20 al 23. Todo el capítulo 5 nos está hablando de esto. Hay una comparación sobre la sabiduría, la inteligencia y luego el contrapunto con esta mujer. Vamos a leer el versículo 15. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles
y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo momento y en su amor recréate siempre. Y versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Eterno, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Capítulo 6 y versículos 27 al 29. Proverbios capítulo 6 y versículos 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Entonces hay advertencias bastante explícitas sobre esto del adulterio o de una inmoralidad sexual o fornicación, que es lo que estamos hablando acá. Muchos creen en el mundo, muchos creen y piensan que no hay nada malo en mirar o en acercarse a, podríamos decir, los canales que hay del adulterio o canales de fornicación. No estoy hablando solamente de canales de televisión, estoy hablando de todos los canales de los medios que producen para tomar presas que consumen este tipo de contenido. La gente que piensa que no hay nada malo con esto, como no va a ocurrir nada, como lo hacen en la intimidad sola de sus casas, piensan que nadie va a saber y que no va a generar un problema en sus mentes. Pero Dios nos conoce y nos advierte que es muy peligroso jugar con fuego, que es lo que estábamos leyendo en Proverbios. Es un acercamiento bastante peligroso. De hecho, la inmoralidad sexual es un pecado. Y cuando hay un pecado, ¿hay daños? ¿Hay daño? ¿Hay consecuencias? Claro que los hay. Los gobiernos, ¿qué le dicen a los jóvenes? Yo lo he visto varias veces. Incluso en mi país, en la secundaria o años atrás, distribuían los preservativos a los jóvenes. Jóvenes, protéjanse. Hagan lo que quieran, pero protéjanse. Así se van a cuidar y no van a tener ETS, enfermedades de transmisión sexual. No se van a estropear sus vidas, no van a tener hijos inmerecidos que tengan que cuidar y tengan que educar. Pues bien, una cosa es el embarazo, otra cosa son las enfermedades de transmisión sexual, las ETS. Y se cree que si se libra de todas estas consecuencias, si se libran de eso, ya está todo resuelto. Pero yo hago la siguiente pregunta. ¿Alguien se ha preguntado qué sucede en las mentes de los jóvenes que posiblemente o les dicen que van a tener un sexo seguro? ¿Qué pasa con las mentes de ellos cuando ocurre esto? Esa sanidad mental o la consecuencia de esos actos, aunque no tengan un bebé, aunque no tengan una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué pasa con sus mentes? ¿Qué pasa con sus recuerdos? ¿Qué pasa con sus imágenes? ¿Alguna autoridad se ha preguntado acerca de esto? Obviamente que no. Noten cómo el medio en el cual vivimos va cambiando lentamente y no nos damos cuenta. Tengo aquí un artículo de la revista chilena de infectología del año 2009 y saqué un fragmento que nos habla sobre el cambio que hubo entre las ETS y las ITS. ¿Alguien ha escuchado eso?
¿no? Lleva muchos años. Las ETS las conocemos de la escuela, ¿no? De las enfermedades de transmisión sexual. Pero hay un cambio entre lo que es ETS e ITS, y se lo voy a explicar. Dice aquí, el cambio de concepto acuñado por la Organización Mundial de la Salud en el año 1998, que sustituye la terminología de enfermedades de transmisión sexual, ETS, por el de infecciones de transmisión sexual, es decir, ITS. Porque es inapropiado para designar a aquellas infecciones que son asintomáticas y que pasan desapercibidas para las personas con consecuencias en ocasiones irreversibles. Entonces aquí hay un cambio de concepto o de sigla, pero por una razón muy interesante. Aquí tengo un comentario del sitio web direx.es. Dice, además de esta razón del cambio de ETS a ITS, otro motivo por el que se está utilizando más el término ITS es por el estigma o la vergüenza asociadas a las ETS. Es decir, la palabra infección puede sonar mucho menos peligrosa que la enfermedad. Y de hecho, debido a este término, las personas que están contagiadas pueden sentirse mucho más cómodas a la hora de buscar atención médica. En estricto rigor son lo mismo, pero se les ha cambiado. Ya para que no suene tan mal, una enfermedad, ahora le dicen infección. Entonces, infección es como un poquito menos duro para gente que contrae este tipo de enfermedades. Entonces, se adaptan los conceptos para no ofender y suavizar las consecuencias de hacer algo indebido. Pero esto no quita las consecuencias mentales que el acto seguro, entre comillas, ofrece. Nadie habla de esto y lo veremos en un momento. Hablando de la mente, la pregunta es, ¿dónde comienza el adulterio? ¿Dónde comienza todo esto? ¿Dónde comienza esto de empezar a pensar en otras cosas y a llegar a hacer otro tipo de cosas? Bueno, es justamente en la mente. Cuando vimos el mandamiento de no matar, nos fuimos al Sermón del Monte. Vamos ahora al Sermón del Monte nuevamente en Mateo 5, porque habla algo muy específico sobre este mandamiento también. En Mateo capítulo 5, vamos a leer versículos 27 al 30. Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. Habíamos leído el 21 del no matarás. Lo vimos hace poco. Y ahora vamos al 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí hay una aplicación bien hablada, bien entendida, porque ya nos viene hablando Jesús de la dimensión espiritual de la ley que se decía, no cometerás adulterio. Y claro, ¿qué pasaba por las mentes de aquellos israelitas en el Antiguo Testamento? No cometían adulterio, ¿pero qué pasaba en sus mentes? Entonces Jesús aquí dice, no es solamente no cometer el acto, sino que dice ahora, dentro de la mente puedes cometer pecado, puedes adulterar, y eso también se aplica a nivel mental, no solamente en el acto. Aquí es donde inicia todo. La imaginación, que se dice que no tiene límites.
Todo lo que pasa por nuestra mente no tiene límites. Y esa imaginación puede visitar pensamientos que se traducen en lisa y llanamente pecados, sin salir de casa. ¿Cómo se llega a esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué llegamos hasta ahí? Bueno, esto sucede cuando la mente es alimentada por elementos pecaminosos. Tan sencillo como eso. Cuando la mente es alimentada por pensamientos pecaminosos. Por ejemplo, adivinen, aquí un pequeño ejercicio, adivinen lo que sucede si por 1 hora usted ve imágenes de una manzana roja. Escucha programas en la radio que hablan de lo delicioso que es esta manzana roja. Ve películas donde hay gente que está comiéndose esta manzana roja. ¿Qué va a pasar cuando terminen estos 60 minutos por su mente? ¿Qué va a suceder? No creo que tenga deseos de comerse una guayaba azul. Bueno, ahí sí. Ok. Problema de pilas. Bueno, estábamos en la manzana roja entonces. No creo que nos vayamos a imaginar una guayaba azul después de estar 1 hora consumiendo un elemento que toda la gente lo hace, lo consume y lo muestra, ¿no? Al final, eso es lo que pasa con nuestras mentes. El mundo tiene bastante dinero como para producir miles, y es un gran comercio. Decía una canción muy antigua de una banda chilena, ¿no? El mejor gancho comercial es toda la industria sexual, es todo lo que producen estas grandes compañías con muchísimo dinero. Entonces, elementos para consumir hay por doquier. Elementos para alimentar el adulterio, para alimentar la fornicación. Eso hay de sobra. Consumir esto se traduce como la pornografía. Ese es el consumo de estos elementos, que está en las mentes a cualquier edad y a cualquier sexo, hombres y mujeres. Eso contamina la mente. Y eso ya es un pecado. Estamos alimentando esa mente y eso ya es un pecado. Porque luego estas imágenes se quedan, nos hace imaginar e incluso nos llega a hacer concretar ciertos hechos vergonzosos. Tanto el pecado en la mente como el hecho en sí son pecados. Ambos tienen consecuencias. No la libra el que no sale de casa y consume todo este tipo de elementos. Queda en la mente. Y después no es como borrar un disco duro. Queda en la mente de la persona. Se construyen mapas mentales que influyen en el pensamiento, dejan fantasmas y hay que lidiar con esos fantasmas después de muchos años. Entonces hay consecuencias. Hay consecuencias. ¿Podemos controlar esto? ¿Podemos luchar con esto? Claro que sí. Cuando leímos Mateo 5, no lo explicamos, pero ahora sí. ¿A qué se refiere esto de cortarse el ojo, de cortarse una mano? ¿Vamos a llegar mutilados al reino literalmente? ¿O de qué se trata esto? Resulta que la interpretación de esto es que si uno tiene los canales por los cuales llegan ese tipo de información y uno sabe que no son buenos, entonces Jesús nos está diciendo, corta el canal. Nos está diciendo de manera sarcástica y simbólica, córtate ese ojo si ese ojo está mirando solamente perversidades, para que no te entre. Y si esa mano está tocando algo, córtala para que no toque nada. Se nos está diciendo, más vale que llegues así, cojo, manco, tuerto al reino, que no llegues. Mejor que llegues de esa manera. Entonces son canales que uno tiene que cortar. Y uno los reconoce fácilmente. Hay capacidad de control, sí se puede.
cortando el ojo, cortando la mano, lo que sea necesario para que no contamine nuestras mentes. Mejor llegar al reino sin un ojo, sin una mano, sin un pie o un brazo, pero la cosa es llegar. Se complementa con la técnica del reemplazo. O sea, primero cortando canales y se complementa con la técnica del reemplazo, como aquella película de Indiana Jones, que llegó ahí a la reliquia y entonces tenía que sacar una y poner otra. Hay que utilizar esa técnica de reemplazo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Nos está diciendo con qué hay que estar alimentando nuestra mente, con qué hay que estar llenándola, en otras palabras, con qué hay que estar reemplazando todas las perversidades que hay en todos los colores y formatos posibles para que eso esté entonces nuestra mente de una manera sana. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Eso es lo que debe estar en nuestras mentes. En esto pensad, en todo lo que acabamos de leer. Y nos queda una última sección de esta presentación que tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la santidad, con el no cometerás adulterio, porque no cometerás adulterio dijimos que era una manera de asegurar el matrimonio, para tenerlo santo, para tenerlo a los ojos de Dios, un matrimonio bendecido. Y hay todavía un punto fascinante de lo que es el matrimonio en sí. Algunas veces lo hemos conversado en algunos sermones o en algunas charlas con ustedes. Porque para todos nosotros el matrimonio bíblico, cuando se desarrolla con sus principios y su marco de seguridad, de no adulterar y de no fornicar, todo esto ayuda a que se tenga una visión más allá del matrimonio. Y uno puede preguntarse, ¿cómo más allá del matrimonio? Si el matrimonio lo es todo, mi mujer lo es todo, mi hombre es todo, ahí está mi familia, ahí están mis hijos, hemos trabajado por ellos. Pero cuando se trabaja en ese marco de seguridad, hay un simbolismo espiritual más allá de lo que es el matrimonio en sí. Pablo nos dice en Efesios el orden que debe haber en un matrimonio, quienes representan, por ejemplo, Cristo a la iglesia, el varón como cabeza de la mujer. Cristo cuida a la iglesia. Pablo empieza a hacer una comparación entre lo que es el matrimonio bíblico y empieza a meter a Jesucristo con la iglesia. Y es realmente fascinante. Dice que Cristo cuida a la iglesia y murió por ella. Y el varón también cuida a la mujer y la protege, la cuida, la sustenta. Eso es la responsabilidad del varón. Vamos a Efesios 5, versículos 31 al 32. Efesios 5. Efesios 5, 31 al 32. Noten que este es el versículo del origen que hoy día empezamos, ¿no? De Génesis. Después lo vimos en Mateo. Y aquí Pablo lo vuelve a tocar. Versículo 31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está Génesis, lo que leímos. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia. O sea, el matrimonio tiene una connotación muy profunda en la relación entre un hombre y una mujer. Las bendiciones que Dios puede dar ahí. La unión física, la unión espiritual también y la presencia de Dios en ese matrimonio. ¿Hay más allá? Hay más allá. Hay más allá porque en el reino no van a haber matrimonios. ¿Alguien se había puesto a pensar en eso? El matrimonio es esta vida física. En el reino no va a haber hombre y mujer. No va a existir lo que nosotros hoy día entendemos como matrimonio. Por eso el matrimonio hoy día, cuando uno lo entiende, lo practica y es iluminado por Dios, puede ver que estos versículos maravillosos de Pablo, que habla de Cristo, de la iglesia, del varón, de la mujer, termina en el 31, que es una directa alusión a Génesis 2:24, que es el inicio de todo lo que hoy día estamos hablando del matrimonio, y deja entrever un misterio revelado por medio del matrimonio. Un misterio revelado que se entiende por medio del matrimonio. Nos está diciendo que el matrimonio es el medio por el cual los seres humanos pueden experimentar y entender lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Eso es lo que Jesús hizo. Y dice, bueno, el hombre también tiene su responsabilidad, pero recuerden, Jesús amó a la iglesia, se dio por entero a la iglesia. Y no me hablen de machismo, porque eso no es machismo, eso es amor. Eso es lo que hace un varón por su mujer. Nos está diciendo, Jesús hizo esto, y ustedes varones también tienen la misma responsabilidad. Ahí está el ejemplo, ahí está el equilibrio en la familia. No por nada se llama en el futuro, algo que no ha ocurrido, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Algo que no ha ocurrido. Bueno, ¿qué fiesta es esa? ¿Qué celebración es esa? El Cordero y su iglesia. No estamos hablando de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Noten cómo se utilizan estos elementos humanos que Dios ha establecido. Este es el evento futuro cuando se concrete el pacto que Jesús hizo con la iglesia. ¿Cuándo hizo Jesús el pacto con la iglesia? El año 31 después de Cristo, en esa Pascua, con la copa de vino en la mano. El que bebió esa copa de vino, los apóstoles, la iglesia, la mujer, dijo, sí, me caso contigo. Y Jesús se fue. En Juan 14, ¿qué nos está diciendo? No os turbéis, me voy a preparar un lugar para vosotros. El novio se ha ido. ¿A qué se ha ido? A preparar un lugar para su iglesia. Así eran los matrimonios en la época de Israel. Había un pacto en una cena y la mujer tenía que aceptar el matrimonio tomando de la copa del varón. Y luego entonces se formalizaba lo que tenía que pasar el tiempo que el novio se iba a trabajar a la casa de su padre a hacer su nido para que la mujer viviera con él. Entonces el matrimonio tiene una implicación mucho más amplia de lo que sencillamente es una buena relación entre hombre y mujer. Es la relación que Jesús ha tenido con su iglesia y que va a tener y que se va a casar y que ya estamos comprometidos con él. Voy a preparar un lugar para vosotros, nos dijo en Juan 14. Y en eso está Jesús, en la casa de su Padre, preparando el lugar donde viviremos con él, como una iglesia santificada, purificada, lavada por su palabra. Por eso el mundo no entiende el matrimonio. ¿Cómo el mundo puede entender estas verdades si el matrimonio lo tienen torcido? No se puede. Está bloqueado. Hoy día el matrimonio para el mundo, ¿qué es?
un papel. Y pueden ser miles de cosas hoy día. Y ahí están exigiendo sus derechos. Pero ¿de dónde viene el matrimonio? ¿Dónde es el origen del matrimonio? Y ya lo leímos. Ahí están las verdades de Dios. Para entender su plan debemos actuar en congruencia al cómo nos ha dicho, sobre todo con esto del matrimonio. Se va entendiendo un poco más. No se puede comprender si el matrimonio se convierte en otra cosa, tal cual como hoy día el mundo lo está entendiendo. Por eso es tan importante este mandamiento de no adulterar. Porque nosotros somos la iglesia, la mujer, y estamos en ese pacto. Y no adulterar también se transforma, ya no me da tiempo, en lo que sería el adulterio, cuando estamos en otras verdades, entre comillas, cuando nos alejamos, cuando adulteramos. Y tiene que ver con las verdades de Dios o las inmoralidades sexuales y también de conductuales. Como conclusión, llegamos hacia el final de este mensaje de no cometerás adulterio. Hemos visto que el hombre fue hecho incompleto con el propósito de complementarse de manera perfecta con Eva, con la ayuda idónea. Dios instituyó el primer matrimonio y les dio la bendición, entre ellas la libertad de conocerse en amor y en intimidad por medio del sexo. Bueno, recuerden cuando pecaron, ya se tuvieron que cubrir. Ahí entró el pecado en esa pareja, que al principio no había ningún problema. Hemos visto que el mundo ha tergiversado cada vez más la fórmula y las condiciones originales del matrimonio divino. Realmente es una barbarie lo que sucede hoy día con el matrimonio, en el mundo entero. El adulterio y la fornicación hoy suenan como palabras antiguas, como palabras olvidadas, y los conceptos se han ido suavizando para que no suenen tan mal. Enfermedades de transmisión sexual, no, pongámosle infecciones para que no suene tan mal. Es una enfermedad igual, pero pongámosle infecciones para que no se sientan tan mal por haber pecado. Oímos de mucha gente confundida que exige derechos para querer acostarse con cualquiera. Esas son las huelgas, esos son los reclamos de la gente hoy en día. ¿Todo nos afecta? Claro que sí. Todo está afuera y todo puede entrar a nuestra mente. Pero tenemos que hacer esa lucha, porque somos la mujer que se va a casar con el Cordero, estando en su iglesia. Y tenemos que estar entonces viviendo de una manera santa y piadosa. Eso es lo que significa también el matrimonio, ambas partes. No olvidemos que Dios quiere lo mejor para quienes se casan y quiere lo mejor para quienes practican sus mandamientos. A las parejas jóvenes, aquí están las bendiciones en ese matrimonio. Dios quiere proteger la intimidad del matrimonio y por eso dedicó un mandamiento específico que dice: no cometerás adulterio. De esa manera tenemos un matrimonio protegido, un matrimonio santificado, donde Dios está presente y donde ambas partes están libres de experimentar mutuamente el amor. Así que eso es todo por hoy. Espero que haya sido provechoso y edificante y nos veremos en la próxima presentación, que es el mandamiento número 8, que dice: no robarás. Entonces, hasta entonces, que tengan buenas tardes. Saludos a todos por internet.